Bueno, esta mañana te estuve escribiendo sobre el cambio que ha dado o que ha girado nuestro mundo en 360 grados. Las personas que han estado acostumbradas a pernoctar, a vivir, a asistir al templo, dependiendo las denominaciones, las iglesias históricas, entre semanas, incluido domingo, las iglesias fundamentalistas, desde lunes hasta domingo, con este cambio se han visto afectados porque no han podido asistir a estas congregaciones. Y de alguna manera, la crisis sanitaria global nos ha dejado entrever dos o tres cosas. La primera es que nos ha descubierto que somos frágiles en cuanto a nuestra seguridad aquí en la tierra y que como cristianos todavía tenemos un poco de inconsistencia en asunto del futuro. El pasaje aquel que dice que estamos muertos y que ahora somos nuevas criaturas, pareciera como que no ha tenido vigencia en nosotros porque mucha gente está constantemente expresando, se murió fulano de tal, ¿y qué va a pasar con la vida eterna? Es decir, las certezas están tambaleando. O sea, por una parte, la certeza en cuanto a eternidad está tambaleando. O sea, lo primero que ha traído esta enfermedad, esta crisis sanitaria mundial, fragilidad con respecto a la vida. Inseguridad con respecto a nuestras cuestiones emocionales. En cuanto al templo, estamos vulnerables. Pensábamos, posiblemente inconscientemente, de que el templo era el lugar donde nosotros podíamos tener certeza, base sólida. Pero la enfermedad ha declarado todo lo contrario. Y esto nos lleva a mirar la historia misma en cuanto al pueblo de Israel concerniente al templo de Jerusalén. Adoraban tanto el templo de Jerusalén, seguían al templo de Jerusalén que perdieron de vista a Dios en el camino. Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfrentar esta realidad? ¿Cómo podemos ahora pensar, reflexionar con respecto al futuro? Si en este año ha cambiado radicalmente el mundo, ya no será igual por los próximos años. Pero la pregunta es cómo la enfrentamos frente a esto. Ahora que hay regulaciones del gobierno donde el templo debe estar cerrado, muchos la catalogan de que el templo es un templo esencial que debe estar abierto para poder ayudar a la gente, pero sin embargo nuestros templos, como nuestras organizaciones misioneras que se dedican a entrenar a la gente, son focos de infecciones. ¿Cómo enfrentamos esta realidad? Pues una pregunta para mucho responder y esperamos que en el tiempo que tenemos podamos por lo menos tocar la superficie de un tema muy amplio, muy difícil, que me parece es importante que como misiólogos y practicantes de misión podamos reflexionar en la importancia de este concepto. Una de las cosas que he estado reflexionando últimamente ha sido cuán vital es el poder mantener una vida espiritual íntegra, en el sentido de mantener un ritmo de disciplinas que nos ayuden a poder enfrentar la realidad de estar aislado o de haber padecido de la enfermedad o de haber visto a un ser querido, un amigo, familiar morir y no saber a dónde ir, a dónde recurrir. Y yo creo que primeramente podemos decir que esto no le ha caído a Dios por sorpresa, toda esta pandemia. No podemos decir que esta pandemia es permitida en cierta manera o creada por Dios.
Eso sería reducir nuestro pensamiento en cuanto a un Dios que sufre con nosotros, sufre con el que ha padecido de una manera muy, muy fuerte. Lo que sí podemos decir es que nosotros los seres humanos hemos sido los que hemos acarreado este problema por la separación que hemos tenido en nuestra vida. Ahora, nos hemos refugiado mucho en lo que podemos controlar. En ese sentido, significa en lo que podemos manejar como humanos, seamos cristianos o no. Creo que todas las religiones han sido sacudidas. Estamos hablando desde el Islam hasta la religión cristiana. Todas las religiones del mundo han sido sacudidas. Y justamente lo que sucede ahora, hermano Robles, es lo que está sucediendo en la India, por ejemplo. La pandemia se ha extendido como en ningún otro lugar en el planeta porque la gente vuelve a sus tradiciones religiosas. El bañarse en el Ganges, por ejemplo, ha sido uno de los más, las maneras más fuertes de expandir el virus, de manera que podemos encontrar ahora una cantidad exorbitante de infección. Ahora, ¿por qué? Porque en la religión hinduista, el Ganges tiene un lugar muy especial en su fe. Entonces, eso ha causado ahora la propagación del virus en una manera incontrolable. Y si podemos aplicar ese mismo concepto a cada religión, vamos a encontrar que en nuestro contexto protestante católico, en cierta manera, vamos a encontrar que es la misma. Hemos reducido que Dios puede estar limitado a un lugar en particular. Entonces yo creo que la pandemia nos está empujando a evaluar aún la manera en que entendemos la naturaleza de la iglesia. La eclesiología, como dicen los teólogos, el estudio de la iglesia. Entonces, el estudio de la iglesia es muy esencial porque si tenemos una baja definición de lo que es la iglesia, la eclesiología, vamos a estar atados a un lugar. Claro. Y mencionaste muy acertadamente sobre el problema del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, fue que ellos querían meter a Dios en una caja, ¿no? Que era lo que Moisés había provisto en ese tiempo, ¿cómo se llama? El arca del pacto. Pero Dios no se limitó al arca del pacto, sino a través de los años, de los tiempos en el Antiguo Testamento, comenzó el expandir y abrir, y se habló del tabernáculo, pero la gente quería más. Claro. La gente vivía por lo que las sociedades de ese tiempo, los países, los cananitas y los demás imperios que los sojuzgaron a los israelitas, queremos un templo como tienen los otros. Y es por eso que David no se sintió digno, porque él era un hombre de guerra, un hombre de violencia, y dejó la tarea de edificar el templo a su hijo Salomón. Y hay mucha historia detrás de eso, pero ese fue el tiempo en el cual el pueblo de Dios quiso reducir a Dios a las cuatro paredes. Entonces, aplicando al siglo XXI, vamos a encontrar que para nosotros estamos en el mismo dilema de querer limitar a Dios a las paredes de los edificios que tenemos, sin ver de que Dios tiene aún maneras de hacer comunidad de fe a través de estos medios que estamos explorando ahora, que es las redes sociales o Zoom, ha unificado y ha conectado a las personas en diferente nivel. Y no creemos que ha sido una pérdida de tiempo. Yo creo que es una manera en que Dios nos está moviendo a buscar relaciones interpersonales que sean de mutua colaboración y diálogo. Es irónico. A Jesús no encontramos en sus mensajes promoviendo o enfatizando duro en las reuniones de los templos. Solamente hay un pasaje en las Escrituras, en Mateo, donde se habla: a ti te doy las llaves del reino y las puertas del infierno no prevalecerán. Esa es la única vez que encontramos a Jesús hablando acerca de la iglesia. ¿Te recuerdas cuando Jesús pregunta a los discípulos: ¿qué dice la gente acerca de mí? Y entre los discípulos responden de que la gente piensa que él es Elías, que es algún profeta. Y luego la pregunta se las enfoca directamente a los discípulos y les dice: ¿y ustedes qué piensan? Entonces Pedro
le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y entonces el Señor le dice, a ti te digo Pedro. Pero no es a la Iglesia Católica, se la está diciendo él, le está diciendo sobre esta roca, no Pedro, sino sobre la confesión, la piedra del ángulo. Sobre esta confesión es que yo planto mi iglesia y a ti te doy la llave del reino y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esa es la única vez que vemos a Jesús que hace un énfasis con respecto a la iglesia, pero no a la iglesia física, sino es a la iglesia mundial, a la iglesia universal, a la iglesia aquella que se congrega en edificios, pero que en realidad no tiene un nombre específico como la tienen las denominaciones. Ahora, en toda la trayectoria ministerial en el Nuevo Testamento de Jesús, muy bien acaba de decir con respecto al sentido de comunidad, todos los sermones, todas las predicaciones, todas las enseñanzas de Jesús, en la mayoría de los casos, ocurren dentro de un convivio de alimentos. Yo creo que nosotros tenemos que reflexionar en ese aspecto. El sentido del convivio. En una reunión familiar, hacer preguntas extraoficial, decir, ¿qué piensan ustedes acerca de Cristo? Yo creo que las reuniones en comunidad no necesariamente deben estar circunscritas a edificios, porque yo creo que en todo el Nuevo Testamento, particularmente en las cartas pastorales del apóstol Pablo, se habla de asamblea, se habla de congregación, se habla de reuniones, ¿cómo se dice?, comunitarias. Yo creo que de pronto Dios nos está llamando a regresar a ese punto. O sea, en las escrituras ya está, en la metodología, están las estrategias, está la forma de cómo nosotros debemos, ¿cómo se dice?, tomar las cosas de Dios. Pero aquí hay un problema sociológico, ¿verdad? El problema sociológico es que nosotros tenemos tendencia a buscar un lugar donde podamos refugiarnos de todos los eventos cataclísticos, de todos los eventos trágicos que hay, ¿cómo se dice? Ya sea consciente o a nivel inconsciente, sí. Pensamos que estas cosas nos van a proteger. Sí, es importante ver también porque es la condición humana que nos lleva a, una vez más, poniendo dentro de la perspectiva de poder y control, cuando la iglesia se unió al imperio, vino a ser la iglesia del imperio, la religión del imperio, con Constantino, encontramos ahí la decadencia de la iglesia. Conquistó y controló los designios en cierta manera del imperio. Entonces la iglesia, cuando la iglesia se seculariza, en otras palabras, con Constantino en el 313, en el Edicto de Milán, todo automáticamente comenzó a ser, la iglesia tiene poder, pero un poder que es en base a edificios, en base a el dictamen de lo que era la ley. Entonces vas a encontrar un cambio de ser la iglesia la oprimida por los primeros 300 años de fe, perseguida por los grandes emperadores que eran contra el cristianismo. Pero si vamos más atrás, encontramos la iglesia que Jesús hablaba, no era una iglesia de edificio. Y ese es el problema que tenemos nosotros. Cuando hablamos de iglesia pensamos que es un edificio. Pero Jesús se refería a la expansión a través de los años, de los siglos, de todos aquellos que desde antes del Nuevo Testamento hasta después del Nuevo Testamento vivieron esperando la salvación del Mesías. Entonces, allí encontramos el problema. Un problema directo a la ansia de poder de los miembros que confiesan a Cristo y hacen de la iglesia un imperio. Entonces encontramos los vestigios ahora de lo que es la Iglesia Católica Romana, que es un vestigio de ese poder que se amalgamó con el poder político. La Iglesia Protestante a raíz de la Reforma sale de eso, pero también forma imperios protestantes. Sí. Entonces, pero todo está basado en la condición humana de buscar dominio, de buscar poder, y eso es lo que trae a nosotros como personas del mundo latinoamericano
hispanoamericano, viene a nosotros pues la conquista, que viene a ser el resultado de la expansión que en nombre de Dios, se llama la doctrina del descubrimiento, salen a sojuzgar a los indios, a los indígenas, que son personas que no tienen derecho de vivir, y les vamos a quitar sus tierras, y acá llega a Norteamérica, y en Sudamérica España, en Norteamérica Inglaterra, y los franceses. Entonces, ¿qué hacen? Diseminan la fe, entre comillas, en el nombre de Dios. ¿Por qué? Pues ellos estaban convencidos que era una cruzada más para Dios, era conquistar tierras para Dios, era salvar almas para Dios, bautizándoles a la fuerza o matándolos, como podemos ver. Entonces, todo eso ha creado dentro de nosotros, como personas cristianas del siglo XXI, aún estamos reduciendo en otras maneras de cómo puedo meter a Dios en mis cajas particulares que funcionen a la manera que yo quiero. Ahora, para todos nuestros oyentes, hermanos, hermanas, en todas las latitudes que nos están escuchando, por favor, suscríbanse, toquen la campanita allí en YouTube para que nosotros podamos subir más contenidos acerca de esta temática de diálogo misiológico intercultural. Terminamos con esta pregunta, doctor Villacorta. ¿Cuáles son las implicaciones ahora de estas cosas? ¿Qué implicaciones nos trae esto? Muchos están pensando, una vez que esto se convierta en una gripe normal, que ya está bajo control con las vacunas, ¿seguiremos igual? Yo creo que si hablamos de la misión de Dios, yo creo que la misión de Dios está recibiendo uno de los desafíos más grandes después de la reforma protestante. Yo creo que lo que nos está llamando acá es ahora mirar, especialmente para el misionero europeo norteamericano, es decir, ya no te necesitamos. Que la iglesia local, el pueblo local, la iglesia de los países que han representado, tomen la responsabilidad de su tarea. Entonces, están también pensando en la reducción de presencia extranjera, presencia de misioneros de los países desarrollados a los países menos desarrollados. Pero no solamente es eso, sino también es aún desde nuestras tierras comenzar a reflexionar en el contexto de esta terrible pandemia que ha causado a nuestra gente, que podamos entrevistar a nuestras propias iglesias, a nuestros propios feligreses y decir, ¿qué es lo que Dios te está enseñando en este tiempo de pandemia? Y vas a encontrar historias, pero increíbles de solidaridad, de amor, de compasión, que aún nuestra gente, sin recursos, sin depender de un dólar americano, ha podido extender la mano a personas que no han tenido la oportunidad de recibir una ayuda. Y yo creo que las implicaciones aún para nuestros países que sufren ahorita de la escasez de vacunas, sí, ¿cómo se dice? Acaparamiento por los más poderosos de expandir una vacuna. ¿Cuál es el rol de la iglesia? Sí. ¿Cuál es el rol de la iglesia? ¿Cuál es el rol de los líderes de fe? De llamar a la gente, llamar la atención y decir que es un derecho humano de poder recibir una vacuna. Claro. Eso trae muchas implicaciones para aún el quehacer de la iglesia. ¿Cómo expandir ahora nuestra mensaje de fe, ¿no? Mensaje de compasión, de amor, de si estamos juntos contigo. Conozco de personas en el Perú que han perdido 10 familiares en 6 meses. ¿Qué palabras podemos darle a las personas? Qué terrible, ¿verdad? ¿Cuál es el rol pastoral? Si los pastores están preocupados en mantener sus números, pónganse a pensar cómo estamos tal vez alcanzando a las personas que nunca han pisado nuestros templos, pero que con una palabra de amor, con una ayuda que se le pueda dar de una manera desde lo que uno tiene, puede cambiar nuestra manera de hacer obra dentro de nuestros contextos locales y a nivel nacional y a nivel internacional. Me pongo a preguntar de muchos misioneros latinoamericanos en otros países que están trabajando. Y mi pregunta para ellos es, ¿qué va a pasar? ¿Van a regresar a su país? ¿Qué irán a hacer en su país si es que ya no pueden mantener un ministerio donde estén? Bien, agradecemos a Dios por este maravilloso tiempo. Este es un día muy especial donde debíamos estar con la familia. Pero nos hemos dado el tiempo para poder
poder compartir y poder llegar a nuestros hermanos alrededor del mundo para que puedan escuchar este diálogo misiológico. Vamos a concluir con esta reunión con la promesa de que si usted se suscribe a nuestro canal, vamos a seguir domingo a domingo presentando más contenido acerca de estas reflexiones misiológicas. A la misma vez los invitamos para que estén pendientes, separen su fecha, la fecha del 15 y 16 de mayo. Vamos a estar aquí a través de Zoom y proyectándolo también a Facebook y a YouTube, nuestras conferencias. La espiritualidad del camino, una perspectiva paulina de la misión de Dios o de la Missio Dei, con el doctor Villacorta del Seminario Teológico Fuller de California. Esperamos contar con su presencia. Le damos la bienvenida a este evento y oramos a Dios para que Dios ayude a cada uno de ustedes, les dé la fuerza, les dé sanidad a todos ustedes, y juntos podamos nosotros continuar sirviendo a aquellos que todavía no le han conocido como Señor y Salvador. Doctor Villacorta, gracias por este tiempo maravilloso que hemos tenido. Gracias por la invitación.